Bienvenidos. Mi nombre es Daniel Arango Soto, soy médico pediatra. Actualmente apoyo a la Dirección Local de Salud, la Dirección Seccional de Salud, Noren, cada 3 meses en capacitaciones a los vacunadores de Antioquia y con temas relacionados con vacunas. Por razón, el día de hoy voy a conversar un poco con ustedes sobre algunas realidades de vacunación. Entonces, bienvenidos, yo soy pediatra y espero disfrutar esta sesión del día de hoy. Un final, cuando hablamos de los objetivos de la vacunación, los objetivos de la vacunación pueden dividirse en 3: erradicación, eliminación y control de enfermedades. Cada una tiene sus particularidades. Cuando hablamos de erradicación, la erradicación hace referencia a cuando hay 0 casos en una comunidad y además ha sido eliminada la causa. En ese momento, la única enfermedad erradicada con vacunas fue desde los años 1900, creo alrededor de 1980 se conoció el último caso. Desde entonces no tenemos ningún caso de vida en el mundo. Ya la circulación del virus fue controlada. Actualmente el virus solo se encuentra en muestras de laboratorio en el CDC de Atlanta y en un laboratorio en Rusia. De dejar también la poliomielitis. En este momento en el mundo solo existen casos de poliomielitis salvaje en Irán y Pakistán, 2 países en guerra donde los vacunadores no pueden entrar a todas las comunidades por el conflicto armado. Pero esa es la segunda enfermedad que pretendemos erradicar por medio de las vacunas. Cuando hablo, quiere decir que eliminamos los casos, pero la enfermedad, la bacteria o el virus sigue presente en la comunidad. Sería el caso, por ejemplo, de la difteria. En este momento en Colombia, hace ya muchos años, no tenemos ningún caso de difteria. No quiere decir eso que la bacteria haya sido erradicada. Algunas personas eventualmente podemos ser portadoras de la bacteria, sin embargo, como estamos protegidos por las vacunas, no sufrimos la enfermedad. ¿Vale? Por ejemplo, en el caso de Venezuela, la bacteria sigue persistente y como han caído las coberturas de vacunación, se tiene reporte de un aumento de los casos de una enfermedad que ya venía controlada con bacterias. Entonces, la eliminación es cuando ya pediatritis la vacuna es la que evita que nos enfermemos. Tétanos es también otro posible causa de eliminación. En el tétanos, la bacteria ubicua, está en el suelo, está en el intestino de los animales, está en todas partes. Enfermamos porque estamos vacunados, pero en el momento en que caiga la cobertura vacunal, una persona que no esté vacunada, sufra, por ejemplo, una gente con una de púas, una púa en astilla, esa persona se puede enfermar si no está protegida. La bacteria que persiste en la comunidad, pero la protegida no se va a enfermar. Cuando hablamos de controlar la enfermedad, queremos hacer referencia a una disminución de los casos y sobre todo a un aumento en el intervalo en las epidemias. Aquí en esta diapositiva queremos ver algunos de los éxitos que hemos logrado con la vacunación. La vacunación podemos decir que es una de las medidas más efectivas en salud pública y en prevención a lo largo de la historia de la humanidad. Hacia 1800, hacia finales del siglo XIX, las personas eran 20, 30 años. Esto se explicaba en parte por las epidemias, por la mortalidad materna y la mortalidad infantil. Fue cuestión de las medidas de higiene, acueducto, alcantarillado, medidas de salud pública y la vacunación que empezamos a aumentar el promedio de vida de las personas y tenemos la esperanza de vida tan larga que tenemos hoy en día. Gracias en mucha parte de ello a la vacunación. Gracias a la vacunación se ha eliminado en las Américas la poliomielitis. Ya tenemos poblaciones circulando en las Américas. Como les decía, persisten en Afganistán y Pakistán porque están en guerra. Pero en las Américas no hay casos de poliomielitis baje. Ya muchos años. La poliomielitis antes de 1950 era la principal causa de discapacidad en el mundo. Ya hoy por hoy no les. En las Américas también ha sido eliminado. Desafortunadamente en ese momento estamos en epidemia de sarampión en Europa
y también en Estados Unidos relacionada con los movimientos antivacuna. Sin embargo, en América Latina no tenemos de sarampión, ha sido eliminado en América Latina. La rubéola congénita también ha sido eliminada en las Américas, el tétanos neonatal ha sido eliminado en las Américas. Muchos de nosotros, los médicos, nunca hemos visto un caso de rubéola, nunca hemos visto un caso de polio, un caso de sarampión. El día que a mí como pediatra me llegue un niño con sarampión me va a ser muy difícil diagnosticarlo, pues porque no tengo un referente de niño ya visto previamente con la enfermedad. En las Américas se encuentra controlada. Tenemos algunos casos en algunos países vecinos y por eso nuestras coberturas vacunales tienen que persistir muy altas para evitar que también tengamos brotes de la enfermedad. La osferina se ha controlado, más no se ha eliminado. Tenemos un problema de reemergencia, es una enfermedad reemergente que ha venido tomando fuerza. Tiene que ver con las nuevas formas vacunales, tiene que ver con la bacteria, tiene que ver con movimientos antivacuna, y para darle la explicación, también tiene que ver que tenemos mejores herramientas para diagnosticar. Me parece bien interesante esto del libro rojo de las enfermedades infecciosas de la Academia Americana de Pediatría. Vemos como al que habían de viruela, de 29.000 casos anuales de viruela, 21.000 casos anuales de difteria, esos 30.000 casos anuales de sarampión, y el sarampión causa muerte por neumonía. Dejaba medio inmunodeprimido, venía la bacteria, y el niño moría en la mayoría de los casos por neumonía. Pacientes 22.000 casos al año, 200.000 casos al año, polio 6.000 casos al año, rubeola 47.000 casos al año, rubéola congénita 152 casos al año, tétanos 580 casos al año. En 2010, una nota de significación, ya no tenemos viruela, difteria, los casos de sarampión han disminuido en las Américas significativamente, paperas ha disminuido, tosferinas ha sido como de las más difíciles de controlar y que como les decía es reemergente. Tenemos casos de polio, una disminución por encima de un 95% de la mayoría de estas enfermedades, lo que nos da un gran éxito de las estrategias de vacunación. Notoria disminución porcentual en los casos de hepatitis A, de hepatitis B, de enfermedad neumocócica invasiva, de enfermedad por rotavirus y varicela, entre otras. Todas las enfermedades en programa de vacunación han disminuido su incidencia a lo largo de 2 años en la medida de las coberturas de vacunación. La vacuna es bien laborioso, se calcula que más o menos el desarrollo de una vacuna nueva entre el momento en que surge la idea de crear la vacuna y el momento en que se empieza a administrar a la producción transcurren aproximadamente 12 años. 12 años de investigación y desarrollo, es un proceso costoso. Afortunadamente, las vacunas son víctimas de su propio éxito. En la medida en que ya no tenemos casos de sarampión, ya no tenemos una y otra enfermedad, entonces la gente empieza a tenerle más miedo a los efectos secundarios que a la misma vacuna, sobre todo las personas que leen en internet y no saben cómo filtrar bien la información. Y eso es uno de los motivos que explica que hoy por hoy empiezan a surgir personas temerosas de los efectos secundarios, lo que nosotros conocemos como movimientos antivacunas. Pero pues contar que detrás del desarrollo de la vacuna, de una vacuna, hay por lo menos 2 años de investigación seria, y de una vacuna ya una vez desarrollada y completada la idea dura entre 6 a 33 meses con unos controles de calidad. Los habla de que las vacunas son uno de los medicamentos más seguros que existen y a los que se les exige estándares de calidad más altos. Inicio, para no irnos mucho al mundo molecular, es recordar la diferencia entre antígeno y anticuerpo. Los antígenos son capaces de ser reconocidas por los linfocitos T y B y estimular la producción de anticuerpos. Aspectos de la inmunidad que producen las vacunas, la estimulación de linfocitos B es la que nos permite generar anticuerpos, pero lo más importante y lo ideal es generar memoria en los linfocitos T. Los linfocitos son los que nos dan la capacidad de memoria y a largo plazo reconocer esta enfermedad, los microorganismos patógenos
cuando volvemos a exponer a ellos. Los antígenos pueden ser proteínas, pueden ser nucleoproteínas, lipoproteínas, glicoproteínas o polisacáridos. Y a su vez pueden prevenir ser procedentes de bacterias o virus y pueden ser completos o fragmentados. Los más efectivos para generar una respuesta inmunológica efectiva y duradera son las proteínas. En cambio, los polisacáridos son los más débiles para generar una respuesta inmunológica. Las vacunas polisacáridas, como por ejemplo la neumococo de 23 tipos, no se aplica de hecho en menores de 2 años por su poca capacidad de generar respuesta inmunológica. Entonces, utilizar proteínas pues porque generan una respuesta inmunológica mucho más efectiva al administrar en forma de vacuna. El antigénico es la parte del antígeno que desencadena la respuesta inmune. O sea, no es la proteína, sino un momentico el que es reconocido por esos linfocitos T y genera la respuesta. Pues, son proteínas producidas por los linfocitos B en respuesta a la estimulación por un antígeno y pueden cumplir varias funciones. Una de ellas es evitar la adhesión del microorganismo a los tejidos. Entonces, si tenían la herencia de la bacteria del epitelio respiratorio, por ejemplo, la tosferina, no se adheriría la bacteria y por lo tanto no sería capaz de producir enfermedad. También podemos producir anticuerpos que bloqueen las toxinas o antitoxinas, por ejemplo, antitoxina tetánica, antitoxina difterica. La replicación del microorganismo, la invasión a los órganos blancos. Con muchos componentes. Cuando uno habla de una vacuna, la vacuna no es solamente el fragmento de bacteria o de virus, bacteria o el virus muerto o virus nuevo, sino que dentro de un frasco de vacuna hay muchos componentes y esos componentes son el antígeno propiamente dicho, pero en las vacunas tienen un conservante, un aislante y un ayudante y cada uno cumple su función. El principio activo genera la respuesta inmunológica. Cuando un paciente tiene alergia a una vacuna, muy rara vez el componente génico es el antígeno vacunal propiamente dicho. Casi siempre lo que genera alergia en los pacientes que tienen hipersensibilidad a alguna vacuna es alguno de los otros componentes. Por ejemplo, algunas vacunas en multidosis son empacadas en frascos con multidosis cuyo taponcito es de caucho. Algunas personas son alérgicas al caucho y es a ese caucho lo que pueden ser alérgicos. Otras pueden ser alérgicas a algún estabilizante, algún conservante, por ejemplo la streptomicina, algún antibiótico que tenga efecto como conservante. O en fin, puede haber alergia a algunas vacunas virales se fabrican en células de embrión de pollo. Por ejemplo, como por la vacuna de la fiebre amarilla. En esos cultivos de embrión de pollo, puede quedar durante el proceso, durante la producción de la vacuna, pudieran quedar trazas de esas proteínas de huevo y la persona no será alérgica propiamente al antígeno de la fiebre amarilla, sino al antígeno del huevo en el que se produjo la vacuna. Entonces, se utilizan principalmente en las vacunas multidosis. Las vacunas multidosis tienen ventaja en el mundo y es que cuando se producen vacunas en una sola dosis, de que la ventaja de las vacunas en unidosis es que no necesitan conservantes y que hay algunas personas que a los movimientos antivacunas que por ejemplo le tienen miedo a los conservantes con mercurio. El mercurio que se utiliza en las vacunas es un biodegradable que se excreta en su mayor parte en sangre, en heces, y que no ha demostrado que tenga ningún impacto ni toxicidad en el ser humano. Es mercurio inorgánico, este es mercurio orgánico el que utilizamos, y sí para inhibir la replicación bacteriana en las vacunas multidosis. Los conservantes tienen una función de salud pública importantísima, porque las vacunas unidas son más caras, son más difíciles de producir, son más caras de producir, son más caras de transportar, son más caras de almacenar, y hay países en vía de desarrollo que no tienen con qué pagar vacunas multidosis, sino que poder abaratar los costos para el almacenamiento, la cadena de frío y hacer que lleguen a más comunidades, los países más pobres, a más ciudades, los países más pobres y que tienen entonces las vacunas multidosis.
en el entonces voy a abrir el frasquito, tenemos que tener un conservante que nos inhiba la replicación bacteriana. Algunos pueden tener, por ejemplo, mercurio, que es agradable y que no tenemos evidencia de toxicidad. Antes que evita que se precipite la molécula, y también tenemos ayudantes como podría ser el hidróxido de aluminio. Sobre todo, dos ayudantes se utilizan en las vacunas inactivas, bacteriovirus muertos o fragmentos que no tienen tanta capacidad de respuesta inmunológica. En este tipo de vacunas inactivas se utilizan los ayudantes como el hidróxido de aluminio. El hidróxido de aluminio, en pocas palabras, es un potenciador de la respuesta inmune que genera una amplificación de esta respuesta para hacer más efectiva la anticuerpos. La importancia de conocer los componentes, los diferentes componentes de una vacuna. De inmunidad, cuando hablamos de inmunidad relacionada, cuando hay vacunas tenemos que tener presente algunos principios. La inmunidad en activa y en pasiva. Podemos tener inmunidad pasiva de forma natural. Cuando durante el embarazo la madre transmite anticuerpos por vía placentaria, el niño está protegido durante 6 a 18 meses por esos anticuerpos que pasaron por la placenta. Transmisión de inmunidad pasiva también pudiera ser por la lactancia materna. Vemos inmunidad pasiva de forma artificial. La inmunidad pasiva es cuando se adquisición de anticuerpos no son producidos por el mismo huésped, sino vienen de fuente exógena. Fuente exógena de la madre, en placenta de leche materna, artificial pudiera ser, por ejemplo, un niño que nace con un hijo de madre con hepatitis B positiva, con antígeno de hepatitis B de superficie positiva. Ese niño podemos usar gamma globulina hiperinmune contra hepatitis B. Para la enfermedad son anticuerpos prestados de forma exógena que provienen de donantes que han sido expuestos a la enfermedad vacuna. Entonces, cuerpos prestados. Por otro, tenemos la inmunidad activa. La inmunidad activa es cuando el huésped tiene un papel protagónico. Y esta activa puede darse de forma natural o de forma artificial. De forma natural, cuando estamos expuestos a la enfermedad, una persona que tiene una enfermedad como coco, ya no sufrir nunca más enfermedad por el mismo serotipo, porque está protegida. Puede sufrir por otros serotipos, pero no por el mismo serotipo. También se puede adquirir de forma artificial, sería la que pedimos en capacitación, que es la de las vacunas. La exposición a un antígeno, una bacteria, un virus modifica o un fragmento de esto genera la producción de anticuerpos que nos protege contra enfermedades. En tu inmunidad podemos resumirlo en inmunidad activa y en inmunidad pasiva. La inmunidad activa es cuando el protagonista es el prosistema inmune, mientras que en la pasiva es traspaso de anticuerpos de un ser humano a otro, de un ser humano a otro. O si ve, por ejemplo, en la difteria, la antitoxina difterica produce en caballos, antitoxina quina. Los problemas graves que tenemos con la epidemia con el de difteria en Venezuela, y es que aquí en este momento no tenemos debilidad de antitoxina quina, tendríamos que importarla, y ese tiene su periodo, pues no es una antitoxina de amplia producción. La inmunidad activa generada por el sistema inmunológico tiene una gran fortaleza, y es que genera gran permanencia, una protección larga a través de los años, mientras que la inmunidad pasiva tiene una duración limitada. Estos anticuerpos prestados duran un poco tiempo y su efecto necesariamente desaparecerá, generando necesidad de que ante una nueva exposición pues habrá que construir una nueva administración. Grosso modo, en activas y en inactivas. A grandes modos, en vacunas vivas y en vacunas inactivas. Las vivas, a su vez, se dividen en dos: las virales y las vacunas vivas bacterianas. Las vacunas vivas virales tenemos varias. Tenemos la polio oral, por su sigla OPV, tenemos triple viral, tenemos la varicela y la fiebre amarilla.
También de las orales, el rotavirus. Las bacterianas tenemos el CG. Un solo grupo de vacunas que son las vacunas inactivas. Y las vacunas inactivas pueden ser producidas con organismos enteros, ya virales o bacterianos. También podemos tener fracciones de esos virus o bacterias y también podemos tener algún polisacárido, un fragmento polisacárido de esa bacteria. Entre vacunas enteras virales y tenemos la polio inyectable. La polio inyectable es una vacuna de un virus entero que fue inactivado. También tenemos algunas de las presentaciones de influenza, también tenemos la hepatitis A, es una vacuna entera inactiva. En vacunas y bacterianas también tenemos la vacuna de tosferina, de esas enteras, que es la que utilizamos en nuestro esquema nacional de vacunación. Es una vacuna de células enteras, pero fueron inactivadas por vacunas inactivas que no son célula o el virus entero, sino que son una pequeña fracción. Dentro de ellas tenemos otra de las presentaciones de influenza, son vacunas inactivas, pero ya solamente es una subunidad de la influenza y son inactivas. Tenemos la pertussis celular. La celular ya no es la bacteria completa, sino que son 5 antígenos de la bacteria, pero que no tiene capacidad de replicación y que no es la vacuna muerta, sino que es fragmentada más. Se desarrolló para disminuir, porque hacia 1980 había una serie de movimientos antivacunas fuertes en los Estados Unidos y la gente se quejaba mucho de los efectos secundarios de la vacuna de tosferina de células enteras, como fiebre, llanto y dolor prolongado. La vacuna con los principales antígenos, los que teóricamente generarían mejor respuesta inmunológica, desaparecieron los efectos secundarios, con la ventaja de mejorar la adherencia de la inmunidad a la vacuna, la respuesta y la aceptación. De microorganismos también tenemos vacunas recombinantes y el ejemplo clásico es la hepatitis B. La vacuna de hepatitis B se produce al insertar el ADN del virus de la superficie en células que pueden, por ejemplo, el Saccharomyces cerevisiae, a las que se les inserta el gen del antígeno de superficie para que generen alta producción de este antígeno, que no es el virus completo. También fracciones de los microorganismos como los toxoides, y entre estos toxoides, siempre el caso clásico sería la toxina diftérica y la toxina de tétanos. Una toxina, la difteria, produce una toxina, la activamos con formol y eso es lo que se inyecta a las personas para que se genere inmunidad. Dentro de polisacáridos tenemos polisacáridos puros y polisacáridos conjugados. Los polisacáridos puros, sea por ejemplo la neumococo de 23 valencia. Todas las vacunas contra los encapsulados inicialmente fueron polisacáridos: neumococo, hemófilus, meningococo. Pero al polisacárido generaba una respuesta inmunológica débil. Por entonces se optó por dárselas a una pequeña proteína. La proteína puede ser toxoide diftérico u otro, o toxoide diftérico modificado, CMR197, y conjugar estos por una proteína se potenciaba la respuesta inmunológica, generaba una respuesta inmunológica más efectiva y de mayor duración. Entonces la primera conjugada que hubo fue la de Hemófilus, fue uno de los grandes hitos en vacunación, es una de las vacunas más efectivas que se conocen actualmente. A raíz de este éxito y de que solo había otro tipo de Hemófilus, pues fue muy exitosa. A raíz de su éxito se empezó a desarrollar en el mundo vacunas, por ejemplo, con el neumococo. Luego del 13, y eso se empezó a generar vacunas contra el meningococo. Y el meningococo a su vez tiene pues como clasificaciones. Entonces aquí importante que es que hay unas vacunas vivas y hay unas vacunas inactivas. Y esto es tan importante. Vivas atenuadas y las inactivas tienen distintas particularidades. A grosso modo podemos decir lo siguiente: las vacunas atenuadas, las vacunas vivas atenuadas, en las cuales por ejemplo
ponga el caso de la vacuna varicela. La vacuna varicela, el japonés, hacia 1970 y pico, tomó un material de unas vesículas de una niña llamada Oka en Japón y la cultivó virus y empezó a pasar en cultivos vivos distintos pasajes hasta que logró generar mutaciones en el virus que le hicieron perder capacidad patogénica. Lo mismo sucedido con el virus del polio oral. Por pasajes sucesivos, el virus muta, pierde su capacidad de patogenicidad y al inyectarlo ya no produce enfermedad, pero sí persiste su capacidad de replicación. Esto es muy importante porque las vacunas vivas tienen replicación y la capacidad de replicación genera un efecto inmunológico potente y duradero que hace que necesiten menos número de dosis. Que son más efectivas, también necesitan menos dosis de refuerzo, más efectivas para generar anticuerpos. Desafortunadamente también son las reactogénicas. En vacunas atenuadas vivas, el microorganismo tiene capacidad de replicación todavía, y por tanto, eventualmente tenemos el temor de que eventos, supongamos el polio, puede se mute, pedido inclusive les cuento que en República Dominicana en alguna época bajaron las coberturas vacunales, había mucha tasa de desnutrición, mucha diarrea, y ocurrió que el virus en este contexto de bajas coberturas vacunales redujo su capacidad de producir enfermedad y se produjo una epidemia de polio. Es que hay con las vacunas vivas que igualmente puede transformarse y recuperar su capacidad de patogenicidad y producir enfermedad. Eso, por ejemplo, con polio estamos reduciendo el número de tipo vacuna. Ya no tenemos las vacunas de polio, antes tenía poliovirus 1, 2 y 3, ya no tenemos el poliovirus todo que en la vacuna, se retiró porque ya hace rato no tenemos casos de poliovirus tipo 2 y que este 2 era el que más se transformaba, más deriva de vacuna, y antes se sacó de la vacuna. También estamos utilizando ya una primera dosis de polio activa, que es la capacidad de producir enfermedad. Las atenuadas tienen riesgo de transmisión, entonces por eso, por ejemplo, a los niños en las unidades de cuidado intensivo neonatal, si les toca la primera, ya cumplieron los 2 meses, y les toca la vacuna de rotavirus, la mayoría de países esperan a que el niño sea de alta para administrarle su vacuna de rotavirus y polio, porque son vacunas vivas con capacidad de replicarse y no nos interesa que se repliquen en el resto de la unidad neonatal. Se le da una vez el niño, ya sale de la unidad de cuidado neonatal. Es lo que acabo de explicar. La respuesta de inmunidad humoral es alta y la respuesta de inmunidad celular es muy alta. La inmunidad celular, el estímulo de esos linfocitos que les comentaba, es la que genera inmunidad de recuerdo y lo que le da la capacidad de duración de protección a largo plazo. En inactivas, puede decir que toda vacuna tiene ventajas y desventajas. Las inactivas, no riesgo que nos da susto de que se transforme y recupere su capacidad de producir enfermedad, pero genera una respuesta inmunológica menos potente y por lo tanto se necesitan más refuerzos, más dosis, se necesitan dosis de refuerzo, como muchas son fracciones, entonces tienen menos capacidad de reactogenicidad, no aplican en el organismo, no producen enfermedad, no tienen riesgo de transmisión, no tienen riesgo de reversión. En fase de producir, de generación de anticuerpos, una buena respuesta humoral, pero tiene una baja respuesta de inmunidad celular que hace que la acción de la protección dure menos y por eso necesitan refuerzo. Otra importante de diferenciar las atenuadas y las inactivas es que, por ejemplo, las vacunas atenuadas finalmente son dos y tienen capacidad eventualmente en ciertos producir enfermedades, sobre todo en personas inmunosuprimidas o algunas de ellas en embarazadas. Entonces, si usted tiene un paciente inmunosuprimido, pues las vacunas de elección serían principalmente las inactivas. En embarazo, pues muchas vacunas virales, por ejemplo, el triple viral se contraindicaría durante el vivo si no nos interesa que se afecte. El riesgo potencial de enfermedad en el feto en desarrollo.
Entonces tenemos vacunas vivas y muertas. Las vivas en el caso de vacunación de nosotros serían la polio, la BCG, el triple viral, la amarilla, el rotavirus, la varicela. Las muertas serían la polio inyectable, es la que nosotros usamos la pentavalente. La pentavalente son microorganismos inactivos, el tiroide tetánico, la influenza que nosotros administramos es una vacuna inactiva, las hepatitis A y B son vacunas inactivas, la pentavalente es inactiva, el neumococo es activo, la influenza estacional, ya la había dicho, el VIH pues también es generada por ingeniería genética, una vacuna inactiva sin capacidad de producir enfermedad. ¿Cuán buenas son las vacunas? ¿De qué tan eficientes son? Entonces hablamos de eficacia y de efectividad. La eficacia es cuando yo tengo un entorno controlado, unos pacientes con unos criterios de inclusión, unos criterios de exclusión, y los comparo con otra vacuna. En este caso no se compara con placebo, sino con otra vacuna por aspectos éticos, y demostramos que hubo generación de anticuerpos a unos títulos protectores. Hablamos que la vacuna fue eficaz. Ya a largo plazo, ¿qué se ve a largo plazo en la comunidad con esta vacuna? ¿Qué sucede a lo largo de los años? Ya no solamente los individuos, ya no en un ambiente controlado, sino en medio natural. ¿Cuál es eso no para prevenir los casos? Ahí ya hablamos de efectividad. Efectividad tiene que ver con la eficacia, la capacidad de producir el individuo, pero también la capacidad de producir inmunidad de rebaño. Como en la medida en que yo protejo unos individuos, también estoy protegiendo a otros que están al lado, pero no han sido vacunados. Entonces, eficacia más inmunidad de rebaño nos da la efectividad. Enfermedad. La protección contra la enfermedad la puedo adquirir bien enfermándome o vacunándome. Ya me considero inmune. Una persona que sufrió la enfermedad o que fue vacunada se considera inmune. Ya que esta persona está inmune y deja de transmitir la enfermedad, en la medida yo estoy vacunado contra neumococo, y neumococo, las personas a mi alrededor no van a adquirir ese grado de portadores y no se van a enfermar. Esto es lo que explica el efecto rebaño. En palabras, donde hay 2 enfermos, por ejemplo, de neumococo, como el resto de personas en azulito no han sido inmunizadas porque no han sufrido la enfermedad y porque no han sido vacunados. Esos 2 enfermitos pueden enfermar a muchas personas. Bien, los mismos 2 enfermitos los ponemos en este contexto donde las personas han sido inmunizadas, la enfermedad tiene por dónde circular para llegar a estos que no están protegidos. La protección contra estas personas que no son inmunizadas se conoce como efecto rebaño. Es la capacidad de forma indirecta de dar la transmisión de enfermedades a personas que no han sido inmunizadas. Ese es el famoso efecto rebaño. Vámonos para lo práctico. ¿Cuándo no vacunar? ¿Cuáles son las contraindicaciones absolutas para la vacunación? Y tengo fuerte y claro en lo que voy a decir. Solo existen 4 contraindicaciones absolutas para vacunar. Número 1, el antecedente personal de invaginación intestinal que contraindica la vacunación contra rotavirus. Los niños que han sufrido invaginación intestinal tienen contraindicada la administración de vacuna de rotavirus. Contraindicación absoluta es la encefalopatía que ocurre dentro de los 7 días posteriores a la vacunación con DPT. Ocurre dentro de los 7 días posteriores a la administración de DPT y en la cual no se ha encontrado otra explicación. En lugar, tenemos la anafilaxia o reacción alérgica grave a una vacuna. Y por la inmunodeficiencia combinada severa que contraindica la vacuna contra el rotavirus. Estos tienen que saber porque nos hacen la pregunta a las vacunadoras, la enfermera, la mamá, ¿se puede o no se puede administrar la vacuna? Recuerde usted que todo contacto de los niños con los servicios de salud es una oportunidad para revisar el carnet de vacunas y si falta alguna vacuna se debe pasar al servicio de vacunación. La vacunación debe ser sin barreras, la vacunación debe estimularse en cada visita de los niños al personal de la salud. Toda vez que usted tenga contacto con ellos, revise el carnet y mándelo para el servicio de vacunación para que le realicen actualización de las que les estén faltando. Entonces, en ese orden de ideas, usted tiene que tener muy claro cuándo niños tienen verdadera
contraindicaciones para vacunar. La inmensa mayoría de los niños no tienen ninguna de estas 4 contraindicaciones y son solo 4 contraindicaciones absolutas, y las repito para enfatizar en el tema: antecedente de invaginación intestinal contraindica virus, encefalopatía de 7 días posteriores a EPT contraindica EPT, anafe contraindica vacuna que la haya producido, y inmunodeficiencia combinada severa contraindica rotavirus. Todo más es relativo. Todas las contraindicaciones son relativas. Entonces, dentro de las contraindicaciones relativas están el embarazo y la inmunosupresión. Y relativas porque, aunque son contraindicaciones, cada caso se debe analizar por separado. Por ejemplo, el caso es la vacuna de fiebre amarilla, porque es una de virus vivos. Sin embargo, si más se va a ir a vivir, si esta señora en embarazo, la que es esposa de un soldado, y la mandaron a vivir a la Macarena Meta, donde recientemente hubo casos de fiebre amarilla, a pesar riesgos versus beneficios. ¿Qué es más grave? El riesgo pequeño de sufrir enfermedad versus el riesgo de sufrir problemas durante el desarrollo en empatías. Y entonces en ese caso toca superar, y si la mamá va para una zona de alto riesgo, probablemente el riesgo no vacunar que va a ganar. En conclusión, es que depende del grado de inmunosupresión. Por ejemplo, los pacientes con VIH no se le deberían administrar, por principio general, vacunas. Sin embargo, si el paciente tiene VIH, pero tiene un recuento de linfocitos TCD4 por encima del 15-25%, esa persona no tiene contraindicaciones y se puede vacunar con las vacunas virales vivas, que son contraindicaciones relativas porque cada caso se debe analizar de forma separada. Tenemos que definir los componentes. ¿Cómo sabe usted si un paciente tiene alergia? Porque es que las mamás todo el tiempo nos dicen: es que el niño es alérgico a X medicamento, a X inyección, a X cosas. Ya como profesional de salud, verificar en qué consiste esa alergia. Brotecitos, si es un salpullidito y no es síntomas mayores, en realidad eso no es una anafilaxia. Anafilaxia es un cuadro característico. La anafilaxia tiene 4 componentes principales. La anafilaxia siempre va a producir dificultad respiratoria por bronquial, ¿no? Tiene entonces el primer componente, dificultad respiratoria; un segundo, choque, problema de insuficiencia cardiovascular, síntomas gastrointestinales como diarrea y vómito, y también va a producir compromiso de mucosa. 4 síntomas cardinales de la anafilaxia: compromiso respiratorio grave, compromiso circulatorio, compromiso gastrointestinal y compromiso de mucosas. Para de anafilaxia tiene que tener los 4 componentes. Sin anafilaxia no es una reacción grave, y sin anafilaxia no hay contraindicación. La característica más importante de la anafilaxia, a estas 4 características de síntomas, es la duración temporal. La anafilaxia usualmente ocurre dentro de las 4 horas siguientes a la administración del medicamento. Entonces, que le puse la vacuna hoy y pasado mañana resultó una ronchita, eso no es una anafilaxia. Anafilaxia es: le puse la vacuna ya, en menos de 4 horas presentó los síntomas. En la mayoría de los casos los síntomas son en la primera media hora. Inflamación intestinal. Entonces, contraindicaciones absolutas. La anafilaxia contraindica la vacuna que haya producido la anafilaxia. ¿Qué hacemos en este caso? Buscar otra vacuna que tenga el mismo principio activo, buscar cuál de los componentes de la vacuna fue el que nos generó, por ejemplo, la gelatina como estabilizante, el antibiótico que se produce como conservador. Entonces, si hay otra alternativa en ello que tenga el mismo principio activo, pero que tenga los componentes a los cuales el paciente no sea alérgico. ¿Quién está? La alergol. La invaginación intestinal, cuando el intestino se embebe dentro de sí mismo y se produce isquemia, se contraindica la nación contra rotavirus. Y entendiendo claras las contraindicaciones, podemos pasar a las precauciones. ¿Qué precaución? Precaución que puede orientar la oportunidad o la gravedad de una reacción alérgica, de acción adversa grave, o que puede comprometer la capacidad de la vacuna para producir inmunidad. Entonces, por ejemplo, en menor de 2.000 gramos hay una precaución con la vacuna de hepatitis B. En el menor de 2.000 gramos, la vacuna de hepatitis B, si la administramos allá, es menos efectiva. Pero más de superficie positivo, así tenga de 2.000 gramos, el niño se puede vacunar, porque es más grave
que sufra hepatitis a que la respuesta inmunológica sea menor. Entonces, con los niños de bajo peso no es que las vacunas BCG y hepatitis B sean inseguras o tengan efectos secundarios, simplemente que parece hay control en cuanto a que pueden ser menos efectivas. Por eso en los prematuros se prefiere que ganen un poquito más de edad antes de vacunar. Sin embargo, si un niño está especialmente a una transmisión de hepatitis vertical, porque la mamá es antígeno positivo, pues entonces hay que vacunarlo lo antes posible. De vacunación serían, por ejemplo, una enfermedad aguda, moderada o grave. Un niño que está gravemente enfermo, pues hay una precaución. Yo no lo voy a vacunar mientras está en estado crítico. Sin embargo, yo, por ejemplo, trabajo en una UCI y todos los niños les revisamos el carnet y si le faltan vacunitas, no le digo que se aplique inmediata, pero sí a todos les escribo vacunar de la alta. Un niño se ha estabilizado, el niño no sale de nuestro hospital sin actualizar su esquema de vacunas. La primera de vacunación de nuestro hospital, todo día revisa cuáles son los niños hospitalizados, verifican el PAI web, mira si hay alguno de esos niños le falta alguna vacuna y los programa para con la enfermera del servicio para vacunarlos antes de que se vayan para la casa. De ahí se le dice a la mamá, señora, antes de irse usted debe pasar por el servicio de vacunación para que actualice el esquema de vacunación. Una precaución, por lo que les decía, del grado de inmunosupresión, las vacunas vivas pueden producir enfermedad. Entonces, la vacuna de varicela, por ejemplo, en un paciente que esté recibiendo prednisona por más de 20 días, eso es una precaución. Deberíamos entonces esperar a que pase un periodo ya de haber terminado el tratamiento, periodo seguro para poderlo administrar. El paciente con inmunoglobulinas o las transfusiones también son una precaución, en el sentido de que las transfusiones y la terapia reciente con inmunoglobulina, por ejemplo, una inmunoglobulina para un Kawasaki o para una miocarditis, un paciente que haya recibido transfusión de plasma o plaquetas, estos pacientes tienen, el plasma y las plaquetas tienen pequeñas dosis de anticuerpos de donantes. Esos anticuerpos de los donantes pueden bloquear antígenos vacunales y debilitar la respuesta inmunológica. Entonces, el paciente se prefiere esperar un tiempo prudencial para la vacuna. Mientras más grande la transfusión, más esperamos. Mientras más la dosis de inmunoglobulina y cada uno tiene como su intervalo. En el manual del programa amplio de inmunizaciones podemos ver los tiempos que tenemos que dar entre la administración de estos productos y la administración de las vacunas para que sean lo suficientemente efectivos. Si ha tenido efectos adversos con DPT, debemos poner una balanza de riesgos-beneficios y considerar alternativas. Si el paciente ya ha tenido efectos adversos con la DPT de células enteras, pues una alternativa será DPT a celular. Diferir la vacunación hasta resolver el problema o la vamos a sustituir por una vacuna equivalente. Un principio activo, pero que no tenga los mismos, o de tal manera que se disminuya el riesgo de efectos secundarios. En Colombia vigilamos los eventos supuestamente atribuibles a vacunación, los famosos ESAVI. ESAVI significa evento supuestamente atribuible a vacunación. Vacunación puede ser una ronchita, puede ser una fiebre, puede ser un dolor, puede ser un llanto, puede ser una convulsión febril, puede ser un absceso local, puede ser cualquiera. Sin embargo, en Colombia no lo vigilamos todos, vigilamos los de mayor importancia que vigilamos en Colombia son el acceso a la necesidad de hospitalización, la amenaza a la vida, la discapacidad, la tumor o el aumento de eventos adversos en una zona geográfica determinada. No quiere decir que la fiebre, la ronchita no sean eventos secundarios, no. Pero lo que vigilamos en Colombia son solo si una vacuna le produjo acceso a anafilaxia, necesidad de hospitalización, amenaza a vida, discapacidad, muerte, rumor, punto de los casos en una comunidad, usted debe diligenciar una ficha de vigilancia epidemiológica, como en el Carmen de Bolívar. Un aumento de eventos adversos en una zona y hubo una investigación local. El ministerio, supuestamente con la VH, el ministerio envió por investigadores, ese grupo de investigadores estuvo allá, se dieron cuenta, en el reporte disponible de la investigación, se dieron cuenta que dentro de los enfermos, hombres que no habían recibido la vacuna, dentro de los enfermos del brote, había mujeres y niñas que
que habían tenido los síntomas, pero que no habían recibido la vacuna. Entonces, ante estos hallazgos es muy difícil sostener que el brote fue ocasionado por la vacuna. Si personas que no han recibido la vacuna tuvieron los mismos síntomas, pues es muy difícil que se pueda atribuir a la vacuna. ¿Por qué es importante entonces hacer el reporte de los eventos adversos a las vacunas? Por una razón muy sencilla, porque permite detectar eventos no relacionados con vacunas, porque nos permite notificar la frecuencia y porque cuando las tasas exceden las previstas nos permite tomar decisiones. Por ejemplo, en Estados Unidos tenían muchos casos de fiebre, de llanto intratable y tenían movimientos antivacunas haciendo presión. ¿Qué hicieron? Ellos cambiaron de DPT de células enteras a DPT a celular. Nosotros aplicamos de células enteras. Es un costo para ellos. Mejoraron la adherencia terapéutica, las mamás estuvieron más tranquilas, tuvieron menos efectos secundarios, pero la DPT celular tiene menos duración la inmunidad. La vacuna celular es cómoda, produce menos efectos secundarios, pero la duración de la protección es menor. Y eso explica en parte la reemergencia de la enfermedad en países de los Estados Unidos y otros que la han adoptado. También nos llevó a identificar que la vacuna trivalente de polio, que contenía poliovirus 1, 2 y 3, incluye poliovirus tipo 2, y que ese poliovirus tipo 2 era el que más comúnmente se asociaba a polio derivado de vacuna, el que más fácil recuperaba su patogenicidad y que más se asociaba a polio derivado de vacuna. Eso llevó a que se sacara del lado de la poliovirus tipo que trivalente y se cambió por bivalente. La vacuna oral actual contra polio solo incluye poliovirus tipo 1 y 3. Y eso ya hace rato no tenemos casos de poliovirus 3, entonces posiblemente a largo plazo terminemos en vacuna monovalente contra poliovirus 1. A partir de eso, de poliovirus derivados de vacuna, cambiamos el esquema y hoy por hoy en todo el mundo la primera dosis tiene que ser parenteral y las siguientes dosis pueden ser o inactivas o equivalentes orales. En vigilancia de SAVI se encontró que la vacuna Rotachir contra rotavirus, que es la primera vacuna que se comercializó en Estados Unidos, se llamaba contra rotavirus, se llamaba Rotachir. Pero a raíz de que se aumentaron supuestamente los casos de invaginación para su circulación, se dejó de administrar y vinieron vacunas de segunda generación como Rotatec y Rotaris, que son las que actualmente utilizamos en los programas de vacunación. Teniendo claro que es un evento grave, cuáles son las contraindicaciones, cuáles son las precauciones, entonces decir que la mayoría de contraindicaciones no contraindicaciones para vacunar las siguientes. Dice el libro de IEPI, si un niño está suficientemente bien para volver a su casa, si el niño tiene tos, si tiene diarrea, si tiene una gripa, si tiene una rinofaringitis, si tiene una sinusitis, una otitis, una fiebre inespecífica, si está lo suficientemente bien para devolverse para la casa, se puede vacunar. Las reacciones locales leves y moderadas no contraindican la administración de vacunas. La persona de una fiebre leve o moderada con dosis anteriores de la vacuna tampoco contraindica la vacuna. Actual, si un niño está en tratamiento para una neumonía o para cualquier infección, los antibióticos no contraindican la administración de vacunas. La exposición reciente a una infección tampoco contraindica. La convalecencia de una enfermedad no es contraindicación. Con embarazadas o inmunosuprimidos es una precaución. Estas son lo ideal es que las personas que están unidas debemos vacunar a las personas que hay alrededor para que para disminuir el riesgo de transmisión de la enfermedad. Es una contraindicación y la alergia a sustancias no incluidas en la vacuna pues tampoco es una contraindicación. Entonces, la mayoría de contraindicaciones que hay en la debida que este niño tiene fiebre no verdaderas contraindicaciones. Vacunas, dos precauciones grandes en vacunación son, antes de administrar vacuna, una lista de chequeo para tratar de evaluar el riesgo de que el niño tenga un efecto secundario. Pregunte si el niño está enfermo hoy, si es alérgico a algún medicamento, alimento o vacuna, si ha tenido es una reacción importante con la vacuna, si ha tenido vacunas recientemente, si tiene alguna enfermedad crónica como diabetes, si le están dando, por ejemplo, aspirina, que contraindicaría vacuna de varicela, si ha tenido convulsiones, Guillain-Barré con anterioridad, si tiene leucemia, cáncer, alguna enfermedad que produzca inmunosupresión, si durante los últimos 3 meses y cuánto tiempo y qué dosis, si ha recibido inyecciones de inmunoglobulina o transfusiones recientemente, si vive con personas de avanzada o con personas inmunosuprimidas,
está embarazada. Entonces, la idea es que antes de la administración de las vacunas deberían verificarse estadística de chequeo. La otra precaución que se recomienda según el manual del programa amplio de inmunizaciones es que luego de la administración de las vacunas, las personas deberían permanecer media horita en el centro de vacunación para estar seguros que no ocurrió un efecto secundario grave como tipo anafilaxis. Y ahora entonces, lo importante es la coadministración de vacunas. Las vacunas pediátricas se pueden administrar simultáneamente. Ustedes ven que el calendario de nosotros incluye varias vacunas al mismo tiempo y hay unos principios que es importante que usted tenga presentes. Primero, inactivas. Vacunas vivas, atenuadas, tales, se pueden estar juntas y hay que esperar. A uno le dan mucho que si el niño recibió vacunas hoy, tiene que esperar un mes antes de aplicarle nuevas vacunas. Y eso es parcialmente cierto, pero no totalmente cierto. El concepto grande es que si al niño hoy le administraron vacunas activas y le faltando vacunas, y las que le faltaron son vacunas inactivas, se pueden administrar en cualquier momento, no hay necesidad de esperar un mes. Por vacunación de los 18 meses, la de los 12 meses tiene muchas dosis. Entonces, si la está muy remediada, está preocupada los puzones, pero es juiciosa, vive en la esquina, pues en ese caso, si yo le pongo una sola, yo le pongo mañana o en una semanita, eso se puede. No es lo ideal partir esquemas, no lo recomendamos. Pero en ciertos casos especiales, si por alguna razón se vio obligado a partir esquema, usted debe, ¿cuál tiene que esperar entre la administración de las vacunas para que no haya problemas? Si la vacuna es inactiva, las vacunas activas no necesitan ningún intervalo entre administrar en cualquier momento. Las vacunas vivas orales tampoco tienen un intervalo mínimo, se pueden administrar en cualquier momento. Las vacunas inactivas y las vivas atenuadas orales se pueden administrar en cualquier momento, simultáneamente o después de vacunas sin ningún problema. En cambio, las vacunas vivas atenuadas parenterales, como son la BCG, la viral, la fiebre amarilla, si usted, por ejemplo, hoy le puso el esquema de meses y no le puso la varicela, porque no había, porque se agotó, porque la mamá no dejó, ¿cuánto tiempo tiene que esperar antes de administrarle la siguiente dosis? Un mes. Para las vivas atenuadas, para las activas ningún periodo, no importa, la puede administrar en cualquier momento. Las vivas orales las puede administrar en cualquier momento, al día, a la semana, a los 15 días. En las vivas atenuadas sí tiene que esperar un mes entre ellas. Si hoy le puse la triple viral, tengo que esperar un mes para aplicarle la fiebre amarilla o la varicela, porque si lo administro antes, se disminuye la respuesta inmunogénica, se interfiere con la respuesta inmunológica. Los intervalos recomendados, si una, por ejemplo, tiene 3 dosis de refuerzo, esos dosis de refuerzo, el periodo entre refuerzo y refuerzo debe respetarse. Si acorta esos intervalos entre los refuerzos, puede disminuir la generación de inmunidad, la generación de anticuerpos. Entonces, los intervalos entre los refuerzos de una misma vacuna deben respetarse. Otro concepto clave es que no existen intervalos máximos. ¿Qué quiere eso? Que si le acaba vacuna dentro de 2 meses y 2 meses llegó no llegó el paciente y pasaron 4, 6, 8 meses y nada que se vacuna, entonces volver a empezar. No hay intervalos máximos, sigue donde va, no le efecto. O sea, es que la administración de productos que contienen inmunoglobulinas me pueden bloquear el antígeno vacunal, debe distanciarse de la administración de vacunas virales atenuadas parenterales. Las de los hemoderivados de las globulinas hiperinmunes pueden traer anticuerpos que me bloqueen el antígeno y por eso yo las debo espaciar en el tiempo. ¿Cuánto tiempo? Depende de la dosis, depende del tipo de producto. ¿Dónde consulto cuánto tiempo esperar? El manual del programa ampliado de inmunizaciones está disponible en Google. Se baja el manual y ahí consulta en las unidades especiales cuánto tiempo debe esperar. O referente país más cercano para que él se asesore y busque. Simultáneamente formulaciones y vacunas distintas contra una misma enfermedad. Entonces, paciente tiene una esplenectomía, le quitan neumococo, me gustan las dos, me gusta la polisacaria y me gusta la conjugada. Muy bien, se las puede poner las dos, pero no al mismo tiempo. Debe haber un intervalo de al menos 12
entre ellas. Hoy el neumococo conjugado y dentro de 2 meses le pongo la polisacaria. Tampoco administrarse simultáneamente vacunas de sacáridos conjugadas con la misma proteína. Entonces yo no puedo conjugar hoy al mismo tiempo la Menactra y la Prevenar 13 porque tiene la misma proteína transportadora. Al tener la misma proteína transportadora puede haber interferencia inmunológica. Entonces, si yo necesariamente le tengo que poner hoy vacuna de meningococo porque el paciente tiene una esplenectomía, porque tiene una esplenia, porque tiene un déficit de complemento, porque tiene una líquido cefalorraquídeo, del neumococo, o si la administra al mismo tiempo, tendría que ser, por ejemplo, la neumococo de 10 serotipos que tiene un transportador diferente. Un esquema trazado, ¿qué es lo que debo hacer? Si el paciente tiene un esquema trazado, la es arrancar donde se quedó, no que volver a empezar. Yo por todos los medios buscar el carnet de vacunas. Una cosa importante es que en los antecedentes de vacunación lo único que tiene validez es lo que está escrito. Si no está escrito, no es válido. Si la mamá dice que no se acuerda, me tiene que traer carnet. Si no encuentra el carnet, tiene que buscar en la base de datos del PAIweb. Buscar en todas las fuentes posibles. La única fuente creíble es el dato del carnet de vacunación y del PAIweb, o si quedó registrado en la historia clínica. No encuentro evidencia de la vacunación. En ese caso, es el único en que le tocaría volver a empezar. Pero pues, entra el carnet y está muy atrasado, arranca donde terminó. Todas pueden administrarse simultáneamente, como les decía ahorita. Las vacunas inactivas se pueden, entonces está atrasado, y las vacunas de los 2, 4, 6 meses, y le quiero poner una vacuna hoy dentro de 8 días, no tengo problemas si son inactivas. Eso respeta el intervalo mínimo entre dosis de la misma vacuna. Importantes, entonces ahí está cada vez más de moda los movimientos antivacunas. Las coberturas de vacuna es muy importante tenerlas altas para mantener la inmunidad colectiva. Cuando bajan las coberturas de vacunación empiezan los problemas. En América Latina ya no tenemos, hace rato tenemos la enfermedad del sarampión eliminada. En Estados Unidos empiezan a haber causas de muertes ya. Tenemos también casos como en España ya tenemos muertes por difteria. Enfermedades que se encontraban eliminadas empiezan a resurgir en Estados Unidos y Europa y tienen mucho que ver con los movimientos antivacunas. Personas que le tienen más miedo a los efectos secundarios de las enfermedades que más enfermedades. Personas que crecieron sin ver un enfermo y que tienen más miedo a los efectos secundarios. Y hay voz a voz y entonces creen en YouTube y creen en Facebook, lo que les dicen se lo creen todo. Y de ahí viene también todo este tema de miedo que hay contra la vacuna, contra PVC, estos movimientos antivacunas. La verdad es que en la medida que bajan las coberturas de las vacunas, pues aumentan otra vez los casos. Yo no entiendo cómo le cae una casa a una mujer que es grave los efectos secundarios de la PVH que morirse de cáncer de cervix. Pero bueno, esta es una conversación que ustedes deben tener con cada persona. Miren, coberturas de vacunación. Miren lo que pasó en los años 1980. Hacia 1980 vamos a comprar la incidencia de tosferina en países vecinos y sin movimientos antivacunas. Noruega y esta es Suecia, que en la misma península, misma geografía, misma temperatura, mismo clima, pero distinta política. Noruega no tiene movimientos antivacunas y Suecia sí tiene movimientos antivacunas. ¿Qué pasó en 1980? Miren lo que pasó con la tosferina. En Suecia se disparó, como había movimientos antivacunas, la gente no se ponía la vacuna de tosferina, se disparó la tosferina. En Noruega no había movimientos antivacunas, la vacunación era obligatoria, los mantuvieron controlados. En Francia sea uno de los países con más casos de sarampión y por eso en este momento están generando reglas nuevas que hacen que la vacunación sea obligatoria para estos biológicos. Poner como algunos efectos de actividad y de legalidad en cuanto a vacunación. Y esto sobre todo ante el evento de que usted se encuentre una familia con dudas de si vacuna al niño o no. Recuerde primero que los derechos de los niños prevalecen sobre los de los demás. La vacuna no solamente es para proteger de las enfermedades, la vacunación es un derecho de los niños y está consagrado en la Constitución y los derechos de los niños están por encima inclusive de los de los papás.
Segundo, recuerde que hay un Código de Infancia y Adolescencia que dice que los deben evitar las inmunoprevenibles y que la vacunación es un derecho impostergable. Recuerde que la vacunación es un requisito que se exige para el ingreso a la escuela de los niños, es decir, que cuando un niño vacuna se le están vulnerando dos derechos, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el tener unos derechos por encima de los adultos, está vulnerando también el derecho a la educación, porque a los niños se les debe exigir por el carnet de vacunas a la entrada al colegio. Si está incompleto, pues entonces debe notificar incumplimiento. Entonces, cuando se vulnera el derecho a la vacunación, se está el derecho a la vida, el derecho a la salud y el derecho a la educación de los niños. De una persona en el oriente antioqueño, en Río Negro, que es una gimnasia prenatal a un grupo de mujeres y empezó a promover los movimientos antivacuna. Empezó a ver que las vacunas eran malas, que lo natural era mejor, que las mamás empezaron a llenarse pues como ideas en la cabeza. Nos pusiera la ley y mire lo que dice acá el Código sobre la acción de tutela. Cuando en este caso se puede poner una tutela a esta persona porque está poniendo en riesgo los derechos de las personas. Existe en el Código de Procedimiento Penal la persona que amenace la salud pública con cometer de estos también eventualmente se puede exponer a la cárcel. Así como el control ebrio toma una decisión socialmente irresponsable que no solamente afecta a su vida, sino también las vidas de otros conductores y pasajeros. Las padres que escogen no vacunar a sus hijos ponen en riesgo a todos los demás. Entonces las vacunas no son solo para los niños, sino que los vacunan es una medida de salud pública y por eso es importante que ustedes, cuando tienen una familia y vacunas, se sienten a analizar con ellos riesgos y beneficios y traten por los medios de convencerlos de iniciar esta importante intervención que redundará en una mejor calidad de vida, en una mejor salud para el niño y para la comunidad en general. Bueno, eso es todo lo que les traía para el día de hoy. Les deseo que tengan un resto de jornada muy satisfactoria. Les agradezco mucho por su participación.